Bienvenidas y bienvenidos, queridas amigas y amigos, Javerín Bejaverot, a una entrega más de la lectura en audio de El Midrash. En este caso, daremos lectura a la Parashat Masé. Masé, algunos dicen Masei, y esto es porque la palabra se escribe con las letras Mem, Samech, Ain y termina con Yud. Sin embargo, me parece que hay una regla gramatical, no estoy muy seguro, pero me parece que hay una regla gramatical que cuando la Yud está estructurada de esta manera, no se pronuncia y es por eso que solo se conoce como Masé. Por ejemplo, también cuando habla de los hijos de Israel, se dice Bené Israel. Parece que se dice Benei Israel, pero la regla gramatical eh, alude a que no digas Benei Israel, sino solamente puede ser correcto decir Bené Israel. Bueno, eso es solo un ejemplo del contexto. La parashá de Masé habla de los viajes. Y antes de comenzar, quiero agradecerles nuevamente por todo su apoyo, invitarlos a que les den like, compartan, es algo que no tiene ningún costo para ti. Y esto que no tiene costo para ti, la verdad es que a nosotros nos ayuda muchísimo para seguir difundiendo y poder seguir creando material. Bueno, no creando, porque realmente nosotros no estamos creando nada, es más bien compartir el material que ya existe. Quiero, antes de comenzar con esta parashá, darte un dato. Nosotros no somos cabalistas, pero encontramos herramientas que usa la Kabbalah para poder identificar ciertas cosas que son de veras poderosas y que se encuentran solamente en el Sod de la lectura de la parashá. Acuérdate que se puede estudiar la Torah en 5 niveles, en Peshat, Remes, Midrash y Sod. Estoy tratando de recordar, es Pardes, Peshat, Remes, Midrash, Pardes, Drash, me falta Drash, es Drash en lugar de Midrash. Pardes y Sod, sí, muy bien. Entonces, en el último nivel, por ejemplo, el primero es literal, cuando tú lees la Biblia, estás en Pashut o Peshat, es decir, la Biblia la lees literalmente y tú solamente lees lo que dice ahí. El Drash puedes intercambiar algunos valores de las palabras por otra o darle un contexto diferente. Hay palabras que pueden significar de acuerdo con su connotación o de acuerdo con su equivalencia en las letras, pueden significar hasta 70 veces una sola palabra, puede significar 70 cosas distintas, porque se pueden acomodar las letras de una misma palabra de diferente manera. Eh, eso es con el Drash, con el Remes, el tema es que puedes, ¿cómo decirlo? Darle una connotación adicional en el sentido de la Torah. Y el Sod es solamente, de acuerdo con los sabios de que estudia la Torah, al Sod solo se puede estudiar con herramientas que usa la Kabbalah, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ¿a qué voy con esto? Porque en esta ocasión vemos 42 viajes, 42 estaciones. Esas 42 estaciones están compuestas por, por jornadas que el pueblo israelí realizó desde Egipto hasta la frontera de la tierra prometida. Estas 42 estaciones no son solo geográficas, sino espirituales, y representan etapas del alma en su proceso de purificación y ascenso. El número 42 está vinculado, por ejemplo, con las 42 letras del nombre. Hay un nombre, se cree que hay un nombre del Eterno que tiene 42 letras. Bueno, sí, un nombre de 42 letras, y es una fórmula que deriva de una secuencia de palabras que están en Bereshit, en Shemot, y que se utilizan en meditaciones eh, y en la tefila de la Navejoach. Ustedes han escuchado que en cada Shacharit nosotros decimos el Navejoach. El Navejoach es una composición realmente cabalística, es una oración muy poderosa y es una canción que, de hecho, más bien es una oración que se ha hecho un canto y que cantamos a menudo, ¿no? Antes no sabíamos que esto era compuesto así, que era una composición cabalística, por así llamarlo. Pero, bueno, ¿qué otras cosas se relacionan con el número 42? Por ejemplo, el profeta Elisha maldice a 42 jóvenes que se burlaban de él y son atacados por osos. Este evento se interpreta como una advertencia sobre el mal uso de la palabra y la irreverencia hacia lo sagrado.
como lo vemos en esta parasha, las 42 jornadas. Y también, por ejemplo, en Isaías 42 habla de un siervo elegido de Adoshem, que traerá justicia a las naciones. En la tradición, fíjate, en la tradición cabalística, este capítulo se asocia con la revelación de Mashiach, que también está vinculado con el nombre de 42 letras. Bueno, insisto, aquí no somos cabalistas, pero hacemos uso de herramientas de manera, pues bueno, tratando de alinearlos, ¿no? A la cábala, de la cábala con la Torah. Si esto te espanta, no, yo lo entiendo perfecto porque se ha observado como la cábala como algo muy como de misticismo, ocultismo, etcétera, pero es mucho más de lo que las personas por afuera dicen. Pero bueno, insisto y cierro con esto, nosotros no somos cabalistas, pero hacemos uso de herramientas que nos ayudan a entender de manera espiritual profunda los misterios que están en la Torah para ser revelados. Ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con las etapas en el desierto. Dice el Midrash, las siguientes etapas fueron atravesadas por los Bené Israel en el desierto. La primera fue Ramsés. Esta ciudad egipcia sirvió como la estación de partida de los judíos en el 15 de Nisan de 2448. 2448 obviamente del calendario hebreo. La segunda parada fue Sucot. Su primer campamento en el desierto fue Sucot, donde Doshem comenzó a resguardarlos con las 7 nubes de gloria. La tercera fue Tam. La cuarta, Pi Ajirot. Bené Israel volvieron a entrar a Egipto y fueron a esta estación en la vecindad del ídolo egipcio Baal Zephón para engañar a los perseguidores egipcios. La quinta estación fue Mará, un oasis de agua amarga sobre la cual Bené Israel pecadoramente se quejaron. Aquí a los judíos les fueron enseñados algunas mitzvot, entre ellas la mitzvah de observar Shabbat. La sexta jornada fue Elim. En Elim, Adoshem proveyó a las 12 tribus de 12 fuentes de agua, una para cada tribu, y 70 palmeras datileras, bajo las cuales los 70 ancianos pudieron descansar. En la séptima parada, en la séptima jornada, es las costas del Yam Suf. En la octava, el desierto de Sin. Originalmente, el desierto de Sinai era llamado Sin. La letra final, Yud, cuyo valor numérico es 10, fue añadida después de que los 10 mandamientos fueron entregados sobre un monte en aquel desierto. La novena jornada fue Dovka. Aquí los corazones de Bené Israel latieron con violencia cuando ellos temieron que su abastecimiento de alimentos había terminado. En la décima estación es Alush. Aquí el pan celestial, el man, fue entregado a ellos. El nombre Alush conmemora la hospitalidad de Abraham y Sara. Cuando los ángeles arribaron a la tienda de Abraham, él ordenó a su esposa Sara: amasa masa y hornea matzot para nuestros huéspedes. En mérito de la hospitalidad de Abraham y Sara, Adoshem suplió a los hebreos, a los Bené Israel en el desierto, de comida del cielo. La 11ª jornada fue Refidim. Aquí ellos sufrieron de falta de agua porque se debilitaron en Torah y mitzvot. Refidim está relacionado con la palabra que se escribe con Resh, Pei y Vav. Ellos se volvieron débiles, se aquejaron y dudaron de la presencia de Adoshem en medio de ellos. Subsecuentemente Amalek los atacó. En la 12ª jornada, el desierto de Sinai, Bené Israel alcanzaron a Ar Sinai, donde recibieron la Torah. En la 13ª, en la 13, Kibrot Ataabam. Aquí ellos, quienes codiciaron carne, fueron castigados por el Eterno y fueron enterrados. La 14 fue Hatzerot. Aquí Miriam fue afligida con Zaharat, un tipo de lepra que ya hemos explicado en los estudios, que le llamamos, entre comillas, lepra espiritual, porque no es igual a la lepra que después se conoció. De hecho, la lepra que se conoce, la lepra bíblica, se conoce como el principio de la enfermedad de todas las enfermedades. Porque antes los enfermos no iban a los doctores, antes los enfermos iban con el Cohen o los Kohanim para que fueran sanados. Pero después de la destrucción del segundo templo, dice la tradición oral que empezaron a surgir todas las demás enfermedades. O sea, esto hace pensar, según desde este punto de vista, que antes, por ejemplo, no había diabetes o cáncer, sino que esto surgió después como la desaparición de la lepra bíblica, por así llamarlo,
y eh, am, derivó en todas estas demás enfermedades. Pero bueno, eso es solo un paréntesis. La 15 es Ritma, de aquí que los espías fueron enviados para investigar la Tierra. ¿Por qué fue la estación llamada Ritma? Este nombre relacionado a Rotem alude al malvado reporte de los espías sobre Eretz Israel. La Shonara es asemejado a brasas de madera, Rotem, como está escrito en Tehilim 124. Las brasas de este árbol tienen una peculiaridad. Aún después de que ellas parecen estar totalmente extinguidas, continúan ardiendo interiormente. Similarmente, un orador de la Shonara actúa amistosamente hacia su víctima mientras tras su espada secretamente dispara flechas envenenadas hacia él. La jornada número 16 fue Rimón Pérez, la 17 Livna, la 18 Rizá, la 19 Kehelata o Kehelata. Aquí Korah reunió a su banda contra Moshe y Aarón. La 20 fue Ar Shefer, una montaña con hermosos frutos. La 21 fue Jaradá. Aquí el pueblo tembló a causa de la plaga del Eterno, que el Eterno les acarreó. La 22 fue Makhelot. La 23 fue Tahat. La 24 Taraj. La 25 Mitka, donde las aguas aquí eran placenteras. Mitka es derivado de mitok, me parece, o de matok, que significa dulce. Bueno, la palabra en hebreo que se escribe con mem, tav, baf y kuf, y que significa dulce. La 26 es Hashmoná, la 27 Maserot, la 28 Benei Yakan, la 29 Hor Agidgah, la 30 Yatbatá, la 31 Abroná, la 32 Etzion Geber, la 33 Kadesh. El nombre de Adoshem fue santificado aquí cuando él decretó que Moshe y Aarón no entrarían a la tierra después de que ellos pecaron. Kadesh significa santificado. La 34 fue Or Ahar, de hecho lo vimos en parashotas anteriores. Este fue el monte donde Aarón falleció. La 35 Salmoná, la 36 Punón. En Punón hubo enjambres de culebras que atacaron a los Bené Israel, infligiendo mordeduras fatales sobre los pecadores. La estación fue llamada Punón porque ellos fueron expuestos a muerte. La 37 Obot, la 38 me parece que es Iim o Im, la 39 Dibon-Gad, la 40 Almón Diblataima. Este es Nahaliel. Fue llamado Almón Diblataima para enseñar que el manantial de Miriam desapareció porque los Bené Israel, de acuerdo con el estricto juicio del Eterno, abandonaron la Torá, que es más dulce que miel de higo. Es de la misma, esta palabra, Almón, es la misma raíz que Nalom, o sí debe ser Nalom o Nolam, es que no tiene los puntos masoréticos, entonces sí sé leerlo, pero no tiene los puntos masoréticos, que significa desapareció. Y Diblataima es de la misma raíz que la palabra higo en hebreo. La 41 fue Arei Abarim, la 42 desde Beit Ayeshimot hasta Abel Ashittim en las planicies de Moab. Aquí 24,000 Bené Israel cayeron en una plaga porque ellos pecaron por adorar a Peor. ¿Se acuerdan de la plaga de Peor? Que fue extinguida con el tema de Pinjas, ¿no? Según recuerdo. Bueno, sí, ¿no? Estoy tratando de recordar, pero parece que sí. Bueno, vamos a continuar. ¿Por qué son registradas las etapas? Nos va a explicar el Midrash ahora. Durante su peregrinaje, Moshe registró el nombre de cada estación mientras Bené Israel partían de ella. Cuando los judíos arribaron a la orilla del Jardín, después de 40 años, el Eterno ordenó a Moshe compilar la lista completa de estaciones donde Bené Israel había acampado. ¿Por qué la Torá registra el itinerario de los hebreos en el desierto? Entre muchas razones están, como número 1, para generaciones posteriores, pareciera casi más allá de toda creencia como una nación, sumando millones de almas, sobrevivió 40 años en el desierto. Ellos intentarían interpretar este periodo de la historia de una manera natural, exponiendo todo tipo de teorías tales como
Claro, los Bene Israel viajaron a través de regiones habitables y similar a otras tribus nómadas. Se sustentaron a sí mismos de fuentes de aguas regionales y se nutrieron ellos mismos o de plantas halladas ahí o de plantas las cuales plantaron y cosecharon durante más largas residencias. La Torá, por consiguiente, repetidamente describe los desiertos cruzados por los Bene Israel. La mayoría de ellos eran completamente inhabitables por seres humanos, porque carecían de agua y vida vegetal. Una amplia población de hombres, mujeres y niños nunca hubiera podido sobrevivir ahí. A fin de implantar firmemente en nuestros corazones la inmuná de que el Eterno mismo condujo milagrosamente a nuestro pueblo a través del desierto, la Torá especificó los nombres de sus estaciones. Generaciones anteriores supieron todo acerca de estas regiones y supieron que ellas no son habitables. 2. Las etapas son enumeradas a fin de demostrar la bondad del Eterno, a pesar de que Él había decretado un periodo de 40 años de errar. Él llevó a cabo su sentencia misericordiosamente. De las 42 etapas en las cuales los Bene Israel residieron, ellos permanecieron en 14 el primer año, antes de que los espías fueron enviados, y en 8 en el 40º año, después de la muerte de Aarón. De ahí que en los restantes 38 años, ellos residieron en meramente 20 etapas. Más aún, en una etapa, Kadesh, ellos acamparon por 19 años. Así, los restantes 19 años residieron en 19 etapas, un promedio de un campamento de un año en cada etapa. Número 3. Las etapas de Bene Israel son listadas a fin de enseñar que sus peregrinajes fueron dictados por un plan espiritual definido. Ahora el Midrash nos va a relatar una historia. Un hombre tenía un hijo muy enfermo. Él lo llevó para tratamiento de un doctor al siguiente y de un hospital a otro. Gradualmente el hijo se recuperó. Cuando el padre pudo finalmente llevarlo a casa, él señaló en el camino a casa todos los lugares donde el muchacho había sobrellevado tratamientos y operaciones. ¿Recuerdas?, le preguntó. Cuando nosotros nos quedamos en este sanatorio durante la noche, mientras ellos pasaban otro lugar, dijo, aquí tú tuviste los escalofríos. Y ante otro decía, aquí fuiste importunado por una jaqueca. Similarmente, la Torá desea traer atención al hecho de que Adoshem llevó a Bene Israel a residir en ciertas estaciones en el desierto para curar sus enfermedades espirituales y morales después del exilio de Egipto. Ahora el Midrash nos va a contar acerca de cómo Adoshem ordena que las naciones viviendo en Eretz Kenán sean expulsadas y él define las fronteras de la tierra. Adoshem advirtió a Moshe que Bene Israel debían expulsar o destruir las 7 naciones habitantes en Eretz Kenán, pues si los cananim continuaban morando en la tierra, ellos originarían eventualmente la declinación espiritual de los judíos. Luego, el Todopoderoso delineó a Moshe las precisas fronteras de Eretz Israel. Los exactos límites de la tierra son esenciales porque solo dentro de ellos estamos nosotros obligados a cumplir las mitzvot que son aplicables solo en Eretz Israel. O sea, es decir, quiero abrir un paréntesis, que hay mitzvot, hay mandamientos que solo y específicamente son aplicables en las fronteras de Eretz Israel. Por eso tenía que ser bien específico delinear las fronteras. Por ejemplo, tales como observar los años de Shemitah, que es el año sabático, y separar terumá y maser de las cosechas de ese territorio. El Midrash nos va a dar ahora una nota al pie de página. Dice que en Shir Hashirim Rabbah 5.4, como es explicado por Tiferet Zion, elabora. Adoshem deseaba refinar y purificar a la generación para que el alto nivel moral y espiritual logrado en sus miembros se volviera un potencial humano en sus futuros descendientes. Él, por consiguiente, condujo a los judíos a través de etapas que ofrecían pruebas para desafiarlos. Por ejemplo, la estación donde Bene Israel hicieron el becerro de oro tenía el poder para generar un instinto hacia la idolatría. Kibrot Atabá proponía deseos físicos. En cada lugar Bene Israel fueron probados para ver si ellos se fortalecerían contra su particular tentación con la ayuda de Torah y Mitzvot. De acuerdo con otras interpretaciones, el Midrash transmite este mensaje de que Adoshem participa en el sufrimiento del pueblo judío, por lo tanto lo asemeja a él, a un padre que repite a su hijo todas las paradas que ellos atravesaron durante las enfermedades del hijo. La mitzvah de expulsar las naciones habitantes de Eretz Kenán será elaborada en Parashat Ba'et Hanan. Quiero abrir un paréntesis. Algunos Mekubalim, los Mekubalim son cabalistas, algunos Mekubalim dicen que efectivamente que había paradas por las que antes habían pasado los ancestros de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, y donde habían pasado cosas específicas que habían causado como un tipo mahloket, o sea, como un cortocircuito ahí, como que dejaron, no quedó bien plantado algo. Entonces los Bene Israel tenían que pasar por esas 42 etapas para rectificar lo que había pasado en cada uno de esos lugares. Los Mekubalim van a llamar a esto como elevar las chispas divinas
de esto. Es como, por ejemplo, es equiparable. Esta explicación es muy hermosa, insisto. Eh, no soy cabalista, no porque esté en contra de la Kabbalah, sino porque uno, no la termino de entender del todo y yo no quiero confundirlos a ustedes de cosas que no termino de entender yo, pero es muy interesante en ciertos conceptos. Por ejemplo, cómo elevamos, eh, cómo elevamos las chispas de la comida. Por ejemplo, cuando uno come, por ejemplo, uno come pollito, ¿no? Entonces uno tiene que hacer la verajá por la comida o el pan. Amotzi la geminaretz. Entonces, cuando uno no hace una oración previa a la comida, en realidad esa comida puede ser que te haga un beneficio físico, pero no te hace ningún beneficio espiritual. Cuando tú das gracias por ese alimento, elevas lo que van a llamar los mekobalim, las chispas divinas de ese alimento, y no solamente te va a hacer bien espiritualmente, digo, bien físicamente, sino también te va a hacer bien espiritualmente. No solo va a nutrir tu cuerpo, sino que va a nutrir tu espíritu. Similarmente, es lo que explica el Midrash en este caso, en este pie de página, que ellos pasaron ahí para que los lugares por los que pasaron se rectificaran en ciertas cosas y entonces fuera provechoso y fuera un ejercicio para la purificación, no solo del lugar, sino de Eretz Israel. Por eso cada lugar traía una prueba en específico para Eretz Israel y cuando la pasaban, esto se elevaba como bueno hacia el Eterno. Cierro el paréntesis y continúo con la lectura del Midrash. La misma de separar ciudades para los Leviim para servir como ciudades de refugio. Dice, la tribu de Leví no recibió territorio en Eretz Israel como recibieron las otras tribus. Antes de volverse granjeros, los Leviim sirvieron en el Beit HaMikdash y se dedicaron al estudio de Torah. Adoshem ordenó que los Leviim residieran en 48 ciudades por todo Eretz Israel. Cada ciudad levita estaba rodeada por un área de 3.000 amot, aproximadamente, o sea, 1.500 metros, en cada dirección, de la cual el millar más interno servía como un área abierta, mientras en los 2 millares más externos ellos plantaron jardines y viñedos. Adoshem ordenó que de los 48 ciudades levitas, 6 fueran separadas oficialmente como ciudades de refugio y para asesinos accidentales, 3 en Eretz Israel y 3 sobre el lado oriental del Jardín. Las otras 42 ciudades levitas también servían como ciudades de refugio, pero había 2 diferencias básicas entre ellas y las 6 designadas ciudades de refugio. 1. Las 6 refugiaban a un asesino accidental del Goel Adam, o sea, del redentor de sangre. Esto hay que verlo en la sección que habla específicamente de las leyes de ciudades de refugio. Aún si él era ignorante de que había entrado a una de ellas, o sea, servía, aunque a pesar de que esta persona no sabía que había entrado a una ciudad de refugio, vaya. Eso quiere decir el Midrash. Las otras ciudades levitas protegían al asesino occidental solo si él era consciente de que él estaba dentro de ellas. 2. En las 6 ciudades designadas, el asesino podía vivir libre de arrendamiento. En las otras ciudades tenía que pagar renta a los Leviim. ¿Por qué Adoshem escogió las ciudades levitas para servir como ciudades de refugio? 1. Usualmente amigos y parientes de alguien que fue asesinado aún por accidente sentirían resentimiento contra el asesino y rechazarían su compañía. Los Leviim, sin embargo, subordinaban sus sentimientos totalmente a la voluntad del Eterno. Aun si alguien había matado a uno de sus amigos íntimos o parientes, ellos no lo odiarían o rechazarían. Si él se asentaba en su medio, ellos lo aceptarían en su sociedad. 2. Vivir en una atmósfera elevada de Kedushá, o sea, de santidad, común a una ciudad de los Leviim, era de beneficio espiritual para el asesino. Adoshem ideó su estadía allí para ayudarlo a arrepentirse de su pecado y expiar por él. Ahora, el Midrash nos va a hablar de la severidad del pecado de derramamiento de sangre. Quien mata a una persona es considerado como si destruyera un mundo entero. Si una vida humana es tomada, la sangre de la víctima no puede descansar. Ella permanece agitada hasta que es vengada, levantando un grito que reverba por todo el universo. Después de que Caín asesinó a su hermano Hebel, Adoshem le reprochó: tú has derramado sangre, no solamente su sangre, sino aquella de generaciones venideras. La sangre de sus hijos no nacidos hasta el fin de todas las generaciones clama a mí. Influenciado por su malvada esposa Izebel, el rey Ahab hizo asesinar a un hombre llamado Nabot, pues el rey codiciaba el viñedo de este. 3 años más tarde, él, el confederado y pariente político de Ahab, Jehoshafat, rey de Judá, lo visitó. Ahab preguntó a Jehoshafat si él lo asistiría en una guerra contra el rey Aram, quien había capturado una ciudad limítrofe judía que Ahab deseaba recuperar.
Jehoshafat accedió a unir fuerzas con él siempre que averiguara cuál era la palabra de Adoshem concerniente a la guerra. 400 profetas de Baal rodearon a Ahab y él les preguntó: ¿ataco Ramot Gilad o no? Fingiendo hablar en nombre de Adoshem, estos falsos profetas unánimemente proclamaron: levántate, porque Adoshem la entregará en las manos del rey. El rey Jehoshafat, sin embargo, se dio cuenta de que su profecía no podía haber sido divina, porque todos ellos la transmitieron en las mismas palabras. Adoshem se dirige a cada profeta en una manera diferente. El mensaje de un verdadero profeta es único en estilo y en expresión. ¿No quedó profeta de Adoshem aquí?, preguntó Jehoshafat. Él se estaba refiriendo a la masacre de los profetas de Adoshem por la reina Jezebel. Hay un hombre, dijo alguien, dijo Mihiahu ben Imla, replicó Ahab. Voy a leer de nuevo esa parte. Dice: hay un hombre, Mihiahu ben Imla. Eso fue lo que dijo Ahab, quien habla en el nombre de Adoshem. Yo lo odio, dijo. Sin embargo, nunca predice buenas nuevas concernientes a mí, solo mal. No digas eso, replicó Jehoshafat. Él meramente transmite lo que Adoshem le revela. Ahab ordenó que Mijayu fuera convocado. Perdón, el nombre correcto es Mijayu. Entre tanto, mientras los dos reyes estaban sentados en sus tronos a las puertas de Shomron, los profetas de Baal se apiñaron alrededor de ellos prediciéndoles suerte y éxito. Uno de ellos, Sidkiyahu ben Kenaana, hizo cuernos de hierro y profetizó así. Así dice Adoshem: con estos vos cornearás a Aram hasta la destrucción. Cuando el mensajero de Ahab arribó a la casa de Mijayu, él dijo: el rey ordena venir y dejarle saber vuestra profecía concerniente a la guerra contra Aram. Dejadme advertiros que todos los otros profetas han predicho éxito. No arruinéis todo con malos augurios. Mijayu replicó: yo juro que hablaré solo lo que Adoshem me diga. Mijayu se presentó ante los reyes y Ahab le preguntó: ¿vamos nosotros a Ramot Gilad para guerrear o no? Mijayu replicó sin mencionar el nombre de Adoshem: levántense y tengan éxito. Ahab se dio cuenta de que esta era la bendición personal de Mijayu, pero no una profecía. Él le imploró revelarle la verdad en el nombre de Adoshem. Mijayu entonces profetizó: yo preví a todos los judíos diseminados sobre las colinas como ovejas sin pastor. Adoshem dijo: estos no tienen señor, porque tú, Ahab, caerás en la guerra, pero el pueblo retornará a casa en paz. Ahab se volvió a Jehoshafat: ¿no te dije que este hombre me odia y por consiguiente siempre inventa predicciones sombrías concernientes a mí? Comentó. Dada que tú me sospechas de contar una mentira, resumió Mijayu, yo revelaré mi completa visión para que puedas reconocer su verdad. Yo vi a Adoshem sentado sobre su trono celestial. A un lado, ángeles estaban parados, los ángeles acusadores. Al otro lado, los ángeles defensores. El Todopoderoso inquirió: ¿quién persuadirá a Ahab para ir a guerrear en Ramot Gilad y caer? Un debate estalló entre las huestes celestiales. Los pecados de Ahab fueron pesados contra sus méritos. Él era culpable de adoración de ídolos y otros pecados. No obstante, su destino se sostenía en equilibrio. Entonces, el espíritu del asesinado Nabot se levantó ante el trono de Adoshem. Él dijo: yo convenceré a Ahab de ir a la guerra. Adoshem le preguntó: ¿cómo? Él replicó: yo iré y seré un espíritu de falsedad en las bocas de todos los profetas de Ahab. Adoshem decidió: tú lo convencerás y prevalecerás. Sal y hazlo así. La explicación de la visión de Mihiahu fue que con la demanda de venganza del espíritu de Nabot por el derramamiento de su sangre, Nabot selló la sentencia de muerte de Ahab. Mihiahu concluyó. Mijayu concluyó: ahora ved que todos los otros profetas están mintiendo. Adoshem decretó el mal concerniente a vos. En otras palabras, no vayas a combatir, sino arrepiéntanse. El falso profeta Sidkiyahu ben Kenaana dio un paso al frente y golpeó a Mijayu tan fuerte sobre la mejilla que derramó una gota de sangre de tzadik. Aquella gota expió por toda la judería de la época, para que ninguno de ellos cayera en la batalla contra Aram. El rey Ahab ordenó: pongan a Mijayu en prisión y dadle solo un mínimo de pan y agua hasta que yo retorne en paz.
Si tú te retornas en paz, Adoshem no ha hablado a través de mí, dijo Mijayú, mientras los guardias lo conducían fuera. Temeroso, después de oír las palabras de Mijayú, Ahab dijo a Yehoshafat: yo pelearé vestido como un soldado ordinario antes que en mis túnicas reales. Tú, sin embargo, puedes vestir tus túnicas reales. Los ejércitos de los dos reyes judíos se alistaron para batallar contra Aram. El rey de Aram había ordenado a todas sus tropas: apuntad solo al rey de Israel. Primero los soldados enemigos confundieron a Yehoshafat con el rey de Israel. Viendo una hueste de flechas zumbando ante él, Yehoshafat clamó a Doshem. El enemigo pronto se dio cuenta que él no era el rey de Israel y cesó de dispararle. Ahab no fue reconocido por el enemigo, no obstante, cuando Doshem lo decreta, los pies de un hombre lo llevan a su propia muerte. Un arquero enemigo disparó una flecha al azar y ella atravesó la armadura de Ahab y lo hirió fatalmente. A pesar de que Ahab sintió su sangre derramándose con abundancia hacia abajo, heroicamente permaneció erecto en su carroza, hasta que la batalla terminó. A pesar de que estaba sangrando lentamente a morir, no ordenó a su conductor llevarlo a casa para no desmoralizar al ejército. Como Mijayú había profetizado, ningún otro judío cayó en batalla. Ahab solo murió aquella noche. Estos eventos ilustran cuán severamente el crimen de derramar sangre humana es considerado por Adoshem. Tan serio es el pecado del derramamiento de sangre que, en demanda duro castigo aún si es cometido accidentalmente. No entendí, voy a volver a leer. Tan serio es el pecado de derramamiento de sangre que demanda duro castigo aun si es cometido accidentalmente. Nadie es lastimado por accidente o a causa de mala suerte. Todos los infortunios son causados providencialmente por Adoshem a través de agentes específicos por razones conocidas por él. Usualmente, la tragedia expía la previa culpa de la víctima y, además, indica que el perpetrador es responsable por una acción similar, como es ilustrado en la Gemara Makot 10b. ¿Cómo castiga Adoshem a dos asesinos, uno de los cuales actuó deliberadamente mientras el otro lo hizo inadvertidamente y el acto de ninguno de los dos fue observado por testigos? El Todopoderoso causa a los dos delincuentes cruzar senderos. Descendiendo de una escalera, el asesino inadvertido cae sobre el asesino liberado, quien está pasando debajo de la escalera en aquel preciso momento. El asesino deliberado es matado, recibiendo así la pena debida por su previo crimen, mientras el asesino inadvertido también recibe su merecido castigo. Testigos testifican contra él y el Beit Din lo sentencia al exilio en una ciudad de refugio. Si el asesino no actuó deliberadamente, él no es castigado con muerte, sino más bien con exilio en una ciudad de refugio. Partiendo de los alrededores familiares de uno y mudándose a un lugar extraño, es un sabor anticipado de la muerte. En esencia, una pena de muerte mitigada. Voy a abrir paréntesis. Esto hace referencia mucho a lo que se conoce como tikkun, que es como rectificación. Por ejemplo, hay un ejemplo muy, muy interesante que dice que esto todavía es el paréntesis, queridas amigos, amigas y amigos, para que no piensen que el Midrash está diciendo eso, no. Esto es comentario mío. Por ejemplo, dicen Jajamim que si tú quieres hacer algo malo, tú lo vas a lograr con ayuda de la Torah. O sea, por ejemplo, si Hasbe Shalom, o sea, no sobre nosotros, pero tú quieres robar, con ayuda de la Torah tú vas a robar. Pero dicho sea de paso, vas a tener éxito para robarle a alguien. Pero ese alguien tenía que perder por tikkun, o sea, por rectificación, eso que le vas a robar. O sea, que la balanza del Eterno siempre es justa, por mucho que a nosotros nos parezca injusta. Aquí cierro el paréntesis y sigo leyendo. Algunas leyes de los Arei Miklat, ciudades de refugio. Adoshem ordenó a Moshe: un judío que asesinó a otro irá a una de las ciudades designadas por mí como una ciudad de refugio. Él será luego juzgado por el Beit Din. El Beit Din es un tribunal. Si los jueces encuentran que él asesinó intencionalmente, ellos deben impartir castigo capital siempre que todas las condiciones estipuladas por la Torá sean satisfechas. Si los jueces consideran el asesinato intencionalmente, el asesino es retornado a la ciudad de refugio. Allí, él no puede ser matado por el Goel Adam, que es el que debe redimir la sangre. ¿Ok? Pero si el asesino saliera de los confines de su ciudad de refugio, el Goel Adam puede legalmente matarlo. A pesar de que un prisionero en una ciudad de refugio puede no estar
habilitado para trabajar en su anterior trabajo, él debe proseguir sus estudios de Torah como antes. Si estaba aprendiendo Torah de un cierto rebe, el último también debe sentarse en la misma ciudad de refugio. Si un Rosh Yeshiva, o sea, un decano, un director de Yeshiva, es desterrado a una ciudad de refugio, su Yeshiva se muda allí junto con él. Wow, increíble esto, ¿no? Que dice el Midrash. Antes de continuar, quiero pedirte de favor que si tú has llegado hasta aquí y no le has dado like a este video, te invito a que lo hagas, es algo que no cuesta y a nosotros nos ayuda mucho. Voy a continuar. ¿Por qué son las leyes precitadas obligatorias? La Torah enseña que el asesino accidental debe vivir en la ciudad de refugio, como está escrito en Devarim 19:5. Para quien busca sabiduría, emplear sus días sin estudio de Torah no es más que una forma de existencia. Mas no es una vida. De ahí que el maestro de Torah es exiliado junto con sus discípulos para no privarlo de vida espiritual. El asesino es desterrado a su ciudad de refugio hasta la muerte del Cohen Gadol. Luego, él puede retornar a casa. Ahora el Midrash nos va a poner una nota al pie de página que dice, la traducción de Goel Adam es como redentor de la sangre o vengador. No hace justicia al concepto. O sea, lo que nos quiere decir es que estas traducciones que conocemos nosotros como redentor de la sangre o vengador no le dan el honor, o bueno, más bien, no le dan el significado que en realidad quiere expresar la palabra. Dice, como nosotros explicamos, no es el pariente de la víctima quien necesita ser aplacado, sino la sangre del hombre asesinado. Escúchalo bien. Como lo vimos en el ejemplo con Caín y Hebel, ¿no? Que en realidad es vengar la sangre que ya no van a hacer porque esa línea de vidas fue cortada. O sea, se privó de que esa persona pudiera tener hijos y los hijos y los hijos de sus hijos. A eso se refiere. De ahí que de acuerdo con la ley de la Torah, si un hombre no tiene Goel Adam, el Beit Din debe proveer uno. Como está en Sanedrín 45b. De acuerdo con algunos comentaristas, la Torah sublima y controla el deseo natural de venganza del pariente. Ok. Ahí termina el pie de página del Midrash y vamos a continuar. Estamos en la página 398 y nos quedan 4 páginas. ¿Por qué escogió Adoshem la muerte del Cohen Gadol para la terminación de la estadía de un asesino en la ciudad de refugio? Si tragedias ocurren entre los judíos, el Cohen Gadol es considerado responsable, porque cuando él entra al Sancto Sanctorum, o sea, al Kodesh HaKodashim en Yom Kippurim, que se conoce popularmente como Yom Kippur, debe orar que las personas no cometan ningún pecado en las 3 categorías principales de pecado: idolatría, inmoralidad y asesinato. Estas son las 3 categorías. Repito, idolatría, inmoralidad y asesinato. Si su tefilá fuese perfecta, Adoshem aboliría todos los malos decretos para aquel año. Así, si un asesinato ocurre, es atribuido a una imperfección en las oraciones del Cohen Gadol. De acuerdo con los exigentes estándares del Todopoderoso. Midá keneged midá. Esta expresión que leemos muy a menudo, midá keneged midá, significa medida por medida. No es equivalente a ojo por ojo. Es medida por medida. El asesino es desterrado a una ciudad de refugio donde él reza por la muerte del Cohen Gadol a fin de ser liberado. Fíjate, qué tremendo, ¿no? La madre de cada Cohen Gadol solía entregar comida y vestimenta a los asesinos confinados en las ciudades de refugio, en la esperanza de impedirles rezar por la rápida muerte de su hijo. ¡Wow! 2. El asesino inadvertido es despedido de la ciudad de refugio con la muerte del Cohen Gadol, porque el fallecimiento de un tzadik sirve como expiación para la comunidad. El pecado del asesino inadvertido es totalmente expiado por medio de una muerte del Cohen Gadol. 3. El fallecimiento del Cohen Gadol causaba duelo nacional. Demostraba indisputablemente a todos que aún los más grandes son golpeados por la muerte. Este triste evento calmaría la pena sentida por un individuo a causa de su tragedia personal. Si el Goel Adam estaba sintiéndose vengativo hacia el asesino, la pena nacional sacaría tales pensamientos fuera de la mente de él y él adoptaría una actitud perdonadora hacia el asesino. Todos los detalles de la mitzvah de separar ciudades de refugio demuestran la credibilidad de los modos de Torah. Adoshem no sentenciaba al delincuente a solitario confinamiento tras barras de prisión o a la compañía de bajos elementos. Más bien, él lo asentaba en una de las más elevados medio ambientes en la judería, entre los Leviim, quienes eran sirvientes de Adoshem y estudiantes de Torah.
Entre ellos, el pecador tenía la mejor oportunidad para expiación y recuperación espiritual. Esto sí era un cerezo, un centro de rehabilitación social y espiritual. No como los que tenemos, no, no voy a entrar en detalles políticos, pero, o sea, pero te fijas cómo aquí está, perdón, voy a abrir un paréntesis, aquí está el término de cómo debería ser una prisión. Una prisión te debería de ayudar a rehabilitarte no solamente socialmente, sino espiritualmente. Porque en realidad ni siquiera la ciudad de refugio es una prisión. Si sales, te mueres. Pero si estás adentro, mientras el Cohen Gadol viva, tú debes estudiar Torah y debes de recuperarte espiritualmente dentro de ella. Es hermoso o sea, uno lo lee así en la Torah, en la Biblia lo lee así literal y no comprende uno mucho. Por eso estos textos nos ayudan a darle contexto hebreo, que es parte del título de este canal, que es estudiar la Biblia con texto hebreo. Bueno, continúo. Cierro paréntesis, continúo. Cada asesino pasaba un diferente periodo de tiempo en la ciudad de refugio. Su confinamiento variaba a extremos. Uno podría entrar y ser despedido a los pocos días, si la muerte del Cohen Gadol ocurría aquella semana, mientras otro podía tener que pasar el resto de su vida en una ciudad de refugio. El sistema de cómputo divino calcula el periodo de expiación necesario para cada asesino. Adoshem programa la entrada y despedida de la ciudad de refugio de acuerdo con la necesidad de cada individuo de expiación. El permiso concedido al Goel Adam para matar al asesino inadvertido era más eficiente en impedir el escape del asesino de la ciudad de refugio que una escuadra de policías. El temor por su vida lo mantenía allí tanto como él tenía que estar. O sea, ¿ves que la sentencia es divina? Continúo. Mientras Bené Israel vivieron en el desierto, el campamento de los Leviim sirvió como su ciudad de refugio. Antes de su muerte, Moshe separó las 3 ciudades de refugio en el lado oriental del Jardín. De acuerdo con la ley de la Torah, ellas no podían funcionar todavía como tales hasta que las ciudades de refugio en Eretz Israel fueran establecidas. Esto fue logrado por el sucesor de Moshe, Yehoshua, quien designó como ciudades de refugio 3 ciudades en Eretz Israel nombradas por Adoshem, así como las otras ciudades levitas. Ahora el Midrash nos va a hablar acerca de cómo Adoshem advierte no permitir a un asesino deliberado escapar con vida. Ojo, porque hasta ahorita hemos estado hablando de los asesinos inadvertidos, o sea, de los que fueron por accidente, pero ahora vamos a hablar de los asesinos deliberados, o sea, exacto, que sí tenía intención. Adoshem advirtió a los judíos: no permitas a un asesino deliberado, a quien el Beit Din declaró sujeto a castigo capital, rescatar su vida con dinero. Aún con el consentimiento del Goel Adam, si ustedes no imparten castigo capital por asesinato, profanas la Kedushá de Eretz Israel, donde yo habito. El Midrash nos va a dar una nota pequeña al pie de página que dice: Meshech Chochma añade que aún un asesinato inadvertido causa una cierta tuma, o sea, una impureza, en el alma del asesino, de la cual la Ir Miklat, similar a una mikveh, puede purificarlo. La muerte del Cohen Gadol completa su purificación. Se termina la nota de pie de página y continúa el Midrash. Las maldiciones predichas por la Torah se volverán realidad sobre la tierra y ella no producirá abundante producción. No permitas a un asesino deliberado encontrar asilo en una ciudad de refugio en lugar de ejecutarlo. Llévalo a su muerte, aun si él huye al santuario y se sostiene sobre el mismo altar. Voy a abrir paréntesis. Es que este Midrash está bien, se presta muchísimo para poner contexto. Dice, voy a repetir lo que dice: no permitas a un asesino deliberado encontrar asilo en una ciudad de refugio en lugar de ejecutarlo. Llévalo a su muerte, aun si huye al santuario y se sostiene sobre el mismo altar. Acuérdense que la mitzvah del Mishkan, de agarrarse de los cuernos del Mizbeach, por ejemplo, del altar de sacrificios, si se agarraba a alguien de los cuernos, así lo llama la Torah, no recuerdo la palabra en hebreo para los cuernos, pero eran como las esquinas que tenían como piquitos. Esos picos, si alguien los agarraba, no podías hacerle daño. Pero mira, aquí el Midrash nos está diciendo: no permitas a un asesino deliberado encontrar asilo en una ciudad de refugio en lugar de ejecutarlo, y llévalo a su muerte, aun si huye al Mishkan y se sostiene sobre el mismo altar. ¿Saben cuál es la explicación? Mira, yo me iba a aventar yo la explicación, pero estoy leyendo que el Midrash lo va a explicar por mí. Y justo iba yo a poner este ejemplo que va a poner el Midrash. El general de David, Joab, mató a 2 generales, a Abner y a Amasá.
Joab justificó su matanza de Abner manteniendo que él era el Goel Adam de la sangre de su hermano Asael, a quien Abner había matado. ¿Se acuerdan de este hecho? No quiero entrar en comerciales, pero hay una serie muy bonita, bíblica, que se llama Reyes. Y ayuda muchísimo como a escenificar, ¿no? Escenas del Tanaj. En este caso, de la historia de los reyes, desde el último, desde antes de Shmuel, que fue Elí, gracias. Bueno, continúa. El hecho, no obstante, era que Asael había sido muerto en batalla contra Abner, quien le dio a adecuada advertencia, mientras Joab mató a Abner en una taimada, o sea, de manera como tramposa, sí, una emboscada, engañosa manera en un tiempo de paz. Eso sucedió como sigue, ahora lo va a relatar. Joab una vez encontró a Abner y le planteó un problema alágico. Joab preguntó a Abner, ¿cómo puede una mujer sin brazos realizar el acto de Jalitzá? Este acto es el que requiere quitar un zapato del pie de su cuñado. ¿Ok? Le dijo Abner, ella lo realiza con sus dientes. Joab le contestó, yo no entiendo totalmente cómo. Abner se inclinó hacia abajo para mostrar el procedimiento. En aquel momento Joab sacó su espada y lo mató. Concerniente a Amasá, el segundo general a quien Joab mató, Joab mantenía que él lo había matado por actuar rebeldemente contra el rey David. David una vez envió a Amasá para reunir a los hombres de Judá para perseguir a un cierto rebelde. No obstante, Amasá demoró llevar a cabo las órdenes del rey porque encontró a los hombres de Judá ocupados con el estudio de Torah y sabía que el mandamiento de Adoshem está por encima de las órdenes de un rey humano. Así, él les permitió a ellos completar el tratado que estaban estudiando antes de que lo reclutara. Amasa había actuado correctamente y Joab estuvo equivocado en castigarlo con muerte. David estaba profundamente apenado de que Joab había asesinado a Abner y Amasa. Aparte, Joab era su primo, ¿no? Eran familiar, Joab y David eran familia. Ambos generales habían sido sadikim, justos, y talmidei jajamim, o sea, sabios. El Midrash nos pone una nota al pie de página que dice, este episodio es notable porque él atestigua el hecho de que era normal para los generales de David, todos talmidei jajamim, o sea, todos los generales de David eran sabios, estudiosos de Torah, conversar, y era típico entre ellos conversar sobre Torah. Abner estaba totalmente confiado cuando Joab le presentó el problema lógico. David mismo era un gran erudito y se rodeaba a sí mismo de personal que vivía hablando de Torah todo el tiempo. Continuó con el Midrash. David instruyó a su hijo Shlomo. Joab le dijo así, Joab hizo una gran maldad. Él no estaba justificado para matar a ninguno de los dos y merece la pena de muerte. Yo no puedo ejecutarlo. Usando tu sabiduría, no obstante, tú, Shlomo, debes llevar a Joab a juicio después de que yo muera. Su muerte expiará por su pecado y lo eximirá de castigo en el Geinom. Lo que se traduce, Geinom es lo que se traduce como infierno, pero igual que el vengador de la sangre no le hace honor, no es su completo significado. Joab ganó la pena de muerte otra vez cuando se alió con mi hijo Adoniyahu, quien se rebeló contra mí. Después de la muerte del rey David, Joab supo que su vida estaba perdida. Él huyó al Beit HaMikdash y se sostuvo sobre los cuernos del altar. Esa era la escena que quería ejemplificarles, pero el Midrash me ganó. Cuando Shlomo fue informado acerca de ello, él envió a su consejero Benayahu para recoger a Joab de allí y traerlo al Beit Din para juicio. Joab, no obstante, rehusó dejar el Mizbeach. Yo permaneceré aquí, dijo a Benayahu. Si tú me matas, yo moriré aquí. Joab era un talmid jajam y sabía que la Torah no concede a un asesino asilo aun si él se sostiene sobre el Mizbeach, o sea, sobre el altar. ¿Por qué entonces él rehusó partir? Joab pensó, si seré ejecutado por el Beit Din, no me será concedido entierro junto con mis antepasados, dado que aquellos muertos por el Beit Din son enterrados en un lugar de sepultura separado. Más bien, que yo sea condenado como un traidor al rey, a quien el rey tiene un derecho personal para ejecutar. Seré entonces sepultado en mi propia porción. Cuando Benayahu relató las palabras de Joab a Shlomo, el rey ordenó, mátenlo donde está. Él merece muerte por sus pecados. Joab fue ejecutado en el Mizbeach es altar, y fue sepultado con sus ancestros. Eso lo redimió. O sea, eso fue su tikkun, lo que se conoce como rectificación. ¿Por qué mereció la sepultura con sus ancestros?
El hogar de Joab solía estar abierto de par en par para todos los pobres. Más aún, los generales son usualmente culpables de conducta lasciva y robo, pero Joab y su casa estaban perfectamente libres de estos pecados. Ahora el Midrash nos va a hablar, creo que es el último, sí, es el último tema, es muy pequeño. Dice, las últimas mitzvot, mandamientos mencionadas en el libro de Bamidbar. ¿Por qué? Porque aquí acaba la lectura de Bamidbar. Las últimas mitzvot en el libro de Bamidbar se relacionan con Eretz Israel. Hashem ordenó a las naciones gentiles residentes que las naciones gentiles residentes fueran expulsadas y él detalló ahora cómo la tierra debería ser distribuida, incluyendo cuáles ciudades deberían ser entregadas a los Leviim y cuáles deberían ser designadas ciudades de refugio. Moshe se desalentó cuando Ben Israel llegaron a las orillas del Jordán. Él reflexionó tristemente. Yo conduje al pueblo fuera de Egipto y los eduqué 40 años para la entrada de Eretz Israel. Pero a pesar de que sembré las semillas, otro cosechará el fruto. Pero a pesar de que, dado que no me está permitido cruzar el Jordán, mi nombre no estará asociado con Eretz Israel. Es conmovedor esta parte. Para compensar, Hashem enseñó a Moshe las mitzvot que son cumplidas solo en Eretz Israel. Estas fueron destinadas a consolar y animar a Moshe. Hashem estaba como si fuera diciéndole a él, a pesar de que tú no estás efectivamente entrando a la tierra, puedes descansar seguro de que aún allí no serás olvidado. Todas las leyes y mandamientos aplicables a Eretz Israel serán enseñados en tu nombre. Tizke la mitzvot. Terminaremos de leer el Sefer Bamidbar y terminaremos con las palabras, cuando lo terminemos de leer en Shabbat, Hazak, Hazak, Benit, Hasek, significa esfuérzate y esforcémonos juntos. De este mismo modo, yo les sigo invitando a que sigan esforzándose a leer. Yo sé y entiendo y entenderé si no estás de acuerdo y entenderé si dejas de ver este canal que hay cosas con las que no estás de acuerdo. Yo también, hay cosas con las que no estoy de acuerdo, pero no por eso no las estudio, porque hay muchas cosas que han sido, entre comillas, lo voy a decir, satanizadas, y de hecho la palabra satanizada no tendría sentido, porque ya cuando entiendas el término satán, que está totalmente alejado del término diablo y señor con cuernos y cola, o sea, no tiene nada que ver. En el contexto hebreo, Satán no tiene absolutamente nada que ver con ese término. Ni es el que te obliga a pecar ni nada de eso. No. Pero eso es tema de otro cuento. De otra historia, de otro episodio. Yo sé que puedes no estar de acuerdo con ciertas cosas, ciertos términos, tanto que hable el Midrash o que te diga yo. Yo lo único que estoy tratando de hacer es contextualizarte porque hay algunas cosas que, sí, efectivamente, en la literalidad de la Torah no se alcanzan a comprender. Sin embargo, vemos que el Midrash nos ayuda a comprender de todo. Y yo también hay cosas con las que digo, tengo no cuidado, sino cierto, ¿cómo decirlo? Marco cierta distancia con lo que leo del Midrash y con lo que leo de todas las demás fuentes. Incluso, quiero decirte que si hablamos del Nuevo Testamento, guardo mucha distancia con el Nuevo Testamento porque, bueno, yo no le llamo Nuevo Testamento, le llamamos Brit Hadash o el Pacto Renovado, porque el Nuevo Testamento básicamente tiene muchísimas alteraciones y modificaciones. Tratamos de rescatar el mensaje esencial del Brit Hadash, que son las palabras de Yeshua, para poder contextualizarlas vaya la redundancia, en su contexto hebreo. Bueno, asimismo, así como lo hacemos con el Brit Hadash, así lo hacemos, por ejemplo, con textos que los consideran místicos, esotéricos, que tampoco tienen que ver estas palabras con lo que... Es que estas palabras en español no son lo mismo lo que significan en hebreo. Entonces, cuando tú escuchas, por supuesto, ¿es esotérico? Claro, se te viene a la mente que, no sé, de hecho no tengo ni menor idea, algo esotérico en este momento, como ponerte sal, darte 7 vueltas para que no te pase algo malo. ¿Cómo? O como, es que ni siquiera mencionarlo, ¿no? Bueno, sí, o sea, sí te entiendo. Es que aquí está mi esposa ayudándome a contextualizarlos ustedes. Pero de verdad que cuando uno por lo menos se da la oportunidad como de, a ver, puede ser que aunque lo lea, podría seguir yo estando en desacuerdo con ello y ¿sabes qué? Está bien. Pero a veces satanizamos cosas sin ni siquiera tener el minimito contexto. Entonces,
Yo entiendo que hay algunas cosas con las que tú tengas distancia y ¿qué crees? Está bien y estoy de acuerdo con eso. Y yo también estoy de acuerdo en que si tú no estás de acuerdo conmigo en algo, estoy de acuerdo en que no estemos de acuerdo y vivimos en paz todos juntos. Este fue el Midrash de la Parashat Mazé. Los invito a seguir las transmisiones, de Shacharit, que son las oraciones matutinas, donde, como te comentaba, leemos Ana Bejuag, que hace referencia al nombre de las 42 letras de Kadosh Baruj Hu. Por ponerte un ejemplo, leemos muchísimos salmos. Un salmo muy hermoso es el Salmo 67 en forma de menorá, porque tiene un sentido espiritual leerlo así. Donde leemos el Avinu Shebashamaim, eso que la gente conoce popularmente como Padre Nuestro, y le damos un sentido espiritual en el contexto hebreo. Somos estudiantes de toda la Biblia, de los 70 libros. Yo soy Alex Hernández, soy un estudiante de todo el contexto hebreo de toda la Biblia, y te invito a que sigamos estudiando todos juntos en este camino para agradarle, exaltar, alabar al único Rey de Reyes Supremo, al soberano del universo, Ribono Shel Olam, el bendito Rey de Reyes, Akadosh Baruj Hu. Tienes que la misbot, nos vemos en otra próxima transmisión. Muchísimas gracias, no olvides darle like y compartir. Nos vemos en la próxima. Shalom, 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 shalom.